¿Alguna vez te has preguntado cuántos secretos pueden esconderse detrás de un accidente aéreo? ¿Cuántas verdades quedan sepultadas bajo los escombros de un avión que nunca debió caer? El sol brillaba con intensidad sobre la pista del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, aquella mañana de julio de 2008. Los pasajeros del vuelo 5691 de Iberia, con destino a Buenos Aires, abordaban con normalidad, ajenos a que muchos de ellos jamás llegarían a su destino. Entre ellos se encontraba Manuel Sotomayor, un hombre de negocios de aspecto común, que cargaba con un maletín oscuro esposado a su muñeca. Nadie prestó especial atención a este detalle. Después de todo, era habitual ver a ejecutivos protegiendo documentos importantes. El Airbus A340-600 esperaba majestuoso en la pista. La tripulación, liderada por el capitán Javier Mendoza, un piloto con más de 15.000 horas de vuelo, realizaba las comprobaciones rutinarias previas al despegue. Mendoza, un hombre respetado en la compañía, había manifestado en repetidas ocasiones su preocupación por ciertos protocolos de mantenimiento que consideraba insuficientes, pero sus quejas nunca trascendieron más allá de algunas reuniones internas. «Todo en orden para el despegue», comunicó Mendoza a la torre de control, mientras el sol de Madrid comenzaba a calentar el fuselaje plateado de la aeronave. El despegue transcurrió sin incidentes. Los motores rugieron con potencia y el avión se elevó grácilmente hacia el cielo despejado, tomando rumbo suroeste. Las azafatas comenzaron el servicio habitual. Los pasajeros se acomodaron y la tranquilidad se apoderó de la cabina. 3 horas después, sobrevolando el océano Atlántico, aproximadamente a 180 kilómetros al oeste de las Islas Canarias, la tranquilidad se rompió. Una explosión en la bodega de carga sacudió la estructura del avión. Las máscaras de oxígeno cayeron automáticamente mientras la aeronave perdía altitud de manera alarmante. El capitán Mendoza intentó estabilizar el aparato mientras su copiloto, Elena Vidal, una mujer con fama de imperturbable, incluso en las situaciones más extremas, enviaba señales de auxilio. «Mayday, Mayday, vuelo 5691 de Iberia declarando emergencia. Hemos sufrido una explosión en la bodega de carga y estamos perdiendo presión y altitud. Solicitamos vector de aproximación inmediato a las Islas Canarias», transmitió Vidal con voz firme pero evidentemente tensa. La respuesta desde tierra fue inmediata. El control aéreo de Canarias despejó el espacio y preparó los servicios de emergencia. Sin embargo, la situación en el avión empeoraba por momentos. El sistema hidráulico había resultado dañado y la nave comenzaba a ser difícilmente gobernable. A pesar de los esfuerzos sobrehumanos de la tripulación, el Airbus se precipitó hacia el océano en un descenso que duró eternos 7 minutos. El impacto contra el agua fue devastador. El fuselaje se partió en 3 secciones principales y comenzó a hundirse rápidamente. De los 287 pasajeros y 14 tripulantes, solo 42 personas lograron sobrevivir gracias a la rápida intervención de los servicios de rescate canarios y un carguero holandés que navegaba en las proximidades. Entre los supervivientes no se encontraba Manuel Sotomayor ni su maletín. Tampoco sobrevivió el capitán Mendoza, quien, según testimonios de los supervivientes, se mantuvo en la cabina hasta el último momento intentando controlar la aeronave. Elena Vidal, la copiloto, fue rescatada con vida pero en estado crítico. La noticia conmocionó a España y al mundo entero. Las imágenes de los restos del avión flotando en el océano y los desgarradores testimonios de los supervivientes inundaron los medios de comunicación. El presidente del gobierno español declaró 3 días de luto nacional,
mientras las familias de las víctimas comenzaban su particular calvario. La investigación oficial se puso en marcha inmediatamente. La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, CIAC, tomó el control, con el apoyo de expertos internacionales. Las labores de recuperación de los restos del avión y las cajas negras comenzaron sin demora, pero el desafío era considerable debido a la profundidad a la que habían quedado sumergidos. Santiago Herrera, un investigador veterano de la CIAC, conocido por su meticulosidad y honestidad, fue designado como responsable principal del caso. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para determinar las causas exactas de esta tragedia, declaró en una rueda de prensa, sin imaginar que estaba a punto de adentrarse en uno de los casos más turbios de su carrera. 2 semanas después del accidente, un equipo de buzos especializados logró recuperar las cajas negras. El análisis preliminar reveló algo desconcertante. Antes de la explosión, todo funcionaba con normalidad. Los sistemas del avión no mostraban fallos. Las conversaciones en la cabina eran rutinarias y no había indicios de mal tiempo o problemas externos. La explosión parecía haber surgido de la nada. Mientras tanto, Elena Vidal se recuperaba lentamente en un hospital de Gran Canaria. Su testimonio podría ser crucial, pero los médicos habían prohibido cualquier interrogatorio debido a su delicado estado mental. La copiloto sufría un severo trastorno de estrés postraumático y apenas podía articular palabra sin romper en llanto. 3 meses después del accidente, cuando la investigación parecía estancada, un pescador encontró en la costa de Fuerteventura un maletín dañado pero reconocible. Era el maletín de Manuel Sotomayor, aunque ya no estaba esposado a ninguna muñeca. Las autoridades lo requisaron inmediatamente y lo enviaron a Madrid para su análisis. Lo que encontraron dentro cambiaría el rumbo de la investigación. El maletín contenía documentos codificados, una unidad de almacenamiento digital protegida y, lo más perturbador, un informe detallado sobre deficiencias estructurales en la flota de Airbus A340 que Iberia operaba. El informe, firmado por el propio capitán Mendoza, había sido presentado a la dirección de la compañía 3 meses antes del accidente, pero aparentemente había sido desestimado y ocultado. Santiago Herrera se enfrentaba ahora a un dilema. ¿Estaba ante un simple accidente o había algo más siniestro detrás? ¿Por qué Sotomayor llevaba ese informe? ¿Quién era realmente este pasajero? La investigación sobre Sotomayor reveló que no era un simple hombre de negocios. Había trabajado como consultor de seguridad para varias aerolíneas y, lo más intrigante, tenía conexiones con el Centro Nacional de Inteligencia Español. Sus movimientos en las semanas previas al accidente mostraban reuniones con altos cargos de Iberia y con funcionarios del Ministerio de Fomento. Mientras Herrera profundizaba en estas conexiones, recibió una llamada inesperada. Elena Vidal había solicitado hablar con él en privado. La copiloto, aún convaleciente pero más estable, lo recibió en una pequeña casa en las afueras de Madrid, donde se recuperaba lejos del escrutinio público. «Hay algo que deben saber», comenzó Vidal con voz temblorosa. El capitán Mendoza llevaba meses recopilando información sobre fallos estructurales en los A340. Descubrió que la empresa proveedora de ciertas piezas críticas había falsificado certificaciones de calidad con la complicidad de algunos directivos de la aerolínea. Según Vidal, Mendoza había intentado que la compañía tomara medidas, pero solo consiguió amenazas veladas. Finalmente decidió filtrar la información a través de Sotomayor, quien utilizaría sus contactos para hacer llegar el informe a las autoridades competentes sin comprometer a Mendoza. El día del accidente, Javier recibió una llamada anónima antes de embarcar, continuó Vidal.
Estaba pálido cuando subió a la cabina. Me dijo que sospechaba que habían descubierto sus intenciones y que temía por la seguridad del vuelo, pero ya era demasiado tarde para cancelarlo sin levantar sospechas. Las palabras de Vidal abrieron una nueva y perturbadora línea de investigación. Si lo que decía era cierto, no se trataba de un accidente, sino de un acto deliberado para silenciar a Mendoza y a Sotomayor, sin importar el costo en vidas humanas. Herrera decidió mantener esta información en secreto mientras reunía pruebas. Solicitó análisis más exhaustivos de los restos recuperados, centrándose en la zona de la explosión. Los resultados confirmaron sus peores temores. Se habían encontrado residuos de un explosivo militar de alta precisión, prácticamente indetectable en los controles de seguridad convencionales. La investigación dio un giro dramático cuando Herrera recibió la visita de dos hombres que se identificaron como agentes del CNI. Le comunicaron que el caso pasaba a ser asunto de seguridad nacional y que debía entregar toda la documentación recopilada. La presión política comenzó a sentirse en todos los niveles. Sin embargo, Herrera no estaba dispuesto a ser parte de un encubrimiento. Había dedicado su vida a la verdad y a la seguridad aérea, y no iba a traicionar esos principios ahora. En secreto, hizo copias de los documentos más relevantes y los compartió con un periodista de confianza, Luis Martínez, del diario El Independiente. Martínez comenzó a tirar del hilo con cautela. Contactó con exempleados de la empresa proveedora de las piezas defectuosas y descubrió una red de corrupción que implicaba a altos funcionarios del gobierno. Las certificaciones falsas no solo afectaban a Iberia, sino a varias aerolíneas europeas, poniendo en riesgo potencial a miles de pasajeros. Mientras tanto, Elena Vidal comenzó a recibir amenazas. Una noche, al regresar a su casa, encontró todas las luces encendidas y evidencias de que alguien había registrado sus pertenencias. No habían robado nada, pero el mensaje era claro, estaban vigilándola. Vidal, aterrorizada pero decidida, contactó inmediatamente con Herrera. «No voy a callarme», le dijo con determinación. «Le debo eso a Javier y a todas las personas que murieron en ese avión». Aquella misma noche, el investigador la trasladó a un lugar seguro, una pequeña casa rural en la Sierra de Madrid, propiedad de un amigo de confianza. Mientras tanto, Luis Martínez continuaba su investigación periodística, cada vez más consciente del peligro que corría. Sus fuentes le confirmaron que la empresa proveedora de las piezas defectuosas, Aerocomponents S.L., había ganado contratos multimillonarios gracias a sus conexiones políticas, a pesar de no cumplir con los estándares de calidad requeridos. Un antiguo inspector de calidad de la empresa, Fernando Luján, accedió a hablar con Martínez bajo condición de anonimato. Su testimonio era demoledor. Me obligaron a firmar certificaciones de piezas que sabía que no cumplían los requisitos mínimos de seguridad. Cuando me negué, me amenazaron con arruinar mi carrera y asegurarse de que nunca volviera a trabajar en el sector. Luján explicó que las piezas en cuestión eran componentes críticos del sistema hidráulico y de presurización, exactamente las áreas afectadas en el accidente del vuelo 5691. «No me sorprende lo que pasó», confesó con la voz quebrada por la emoción. «Llevo meses esperando que ocurriera una tragedia así. Tengo pesadillas con ello». La investigación de Martínez revelaba conexiones cada vez más alarmantes. Aerocomponents S.L. resultó ser una subsidiaria de un conglomerado empresarial con sede en Luxemburgo, Monarch Holdings, cuyos principales accionistas incluían a varios exministros españoles y a un entramado de sociedades offshore vinculadas a tráfico de influencias en contratos públicos.
Mientras el periodista seguía este rastro de corrupción, Santiago Herrera enfrentaba presiones crecientes. Su superior directo, el director de la CIA, le ordenó explícitamente centrarse en causas técnicas convencionales y dejar de lado teorías conspirativas sin fundamento. Cuando Herrera intentó argumentar, presentando las evidencias del explosivo encontrado, se le informó que esos resultados habían sido revisados y descartados por contaminación de la muestra. La situación se volvió aún más tensa cuando Herrera descubrió que habían accedido a su oficina y algunos documentos clave habían desaparecido. Afortunadamente, las copias que había entregado a Martínez estaban a salvo. Elena Vidal, desde su escondite, intentaba recordar cada detalle de las conversaciones con Mendoza en los días previos al accidente. Javier mencionó una reunión con alguien del Ministerio de Fomento, le contó a Herrera durante una de sus visitas clandestinas. Dijo que finalmente había encontrado a alguien dispuesto a escuchar, pero no me dio nombres. Estaba preocupado por involucrarme demasiado. Un nuevo elemento se sumó a la investigación, cuando Herrera logró identificar el teléfono desde el que se había realizado la llamada anónima a Mendoza el día del accidente. Pertenecía a una empresa de seguridad privada, Escudo Protección, cuyos principales clientes incluían a Monarch Holdings y a varias entidades gubernamentales. La conexión parecía clara, pero faltaban pruebas concluyentes que vincularan directamente a los responsables con el sabotaje del avión. Herrera sabía que necesitaban algo más sólido si querían que la verdad saliera a la luz. La oportunidad llegó de manera inesperada. Un técnico de mantenimiento de Iberia, David Alcázar, contactó con Martínez tras leer algunos de sus artículos preliminares sobre irregularidades en el sector aeronáutico. Alcázar había trabajado en el Airbus siniestrado apenas 2 días antes del accidente. Me obligaron a firmar un chequeo completo que nunca realicé, confesó Alcázar. Mi supervisor me dijo que venían órdenes de arriba, que el avión tenía que salir sí o sí en la fecha programada, a pesar de que había anomalías en el sistema hidráulico que requerían revisión. Lo más inquietante era que Alcázar recordaba haber visto a 2 hombres no identificados trabajando en la zona de carga del avión durante la noche previa al último vuelo. No llevaban los uniformes reglamentarios y cuando pregunté quiénes eran, mi supervisor me dijo que eran técnicos especializados enviados por el fabricante y que no hiciera preguntas. Con esta nueva información, Herrera decidió arriesgarlo todo. Utilizando sus credenciales, accedió al sistema de vigilancia del aeropuerto y solicitó las grabaciones de esa noche. Las cámaras de seguridad habían captado efectivamente a 2 hombres entrando en el hangar donde se encontraba el Airbus. Gracias a un software de reconocimiento facial, uno de ellos fue identificado como Carlos Duarte, exmilitar y actual jefe de operaciones de Escudo Protección. La conexión estaba establecida, pero Herrera sabía que las grabaciones no serían suficientes como prueba legal. Necesitaban algo más, algún testimonio directo que vinculara a Duarte con el sabotaje. Mientras tanto, en las altas esferas del gobierno español, la preocupación crecía. El ministro de Fomento, Alberto Guzmán, convocó una reunión urgente con sus asesores más cercanos. Esta situación se está descontrolando, les advirtió. Si la prensa conecta los puntos, estaremos ante el mayor escándalo político en décadas. Uno de sus asesores sugirió neutralizar a los periodistas implicados mediante presiones a sus medios de comunicación. Otro propuso desviar la atención pública con una filtración sobre supuestas conexiones terroristas internacionales. Lo que ninguno sabía era que uno de los presentes, la secretaria personal del ministro, Isabel Dávila, grababa discretamente la conversación. Dávila resultó ser la persona del ministerio que había acordado reunirse con el capitán Mendoza.
profundamente afectada por la tragedia y asqueada por la corrupción que presenciaba, decidió que era el momento de actuar. Esa misma noche, Dávila contactó con Luis Martínez y le entregó la grabación. «Tienen que publicar esto cuanto antes», le urgió. «Están planeando una campaña de desinformación masiva. Van a intentar vincular el accidente con un grupo terrorista marroquí utilizando pruebas falsas». Martínez comprendió la gravedad de la situación. En lugar de publicar inmediatamente la información, contactó con un fiscal anticorrupción de su confianza, Miguel Sáenz, y le presentó todas las evidencias recopiladas hasta el momento. Sáenz, conocido por su integridad, quedó horrorizado ante lo que vio y escuchó. «Esto va más allá de la corrupción habitual», comentó tras revisar el material. «Estamos hablando de un acto de terrorismo de Estado para encubrir un fraude masivo. Necesitamos protección para los testigos y un plan coordinado de acción». El fiscal activó un protocolo especial para casos de extrema gravedad que implicaban a altos cargos del Estado. Contactó directamente con el presidente del Tribunal Supremo, evitando los canales habituales que podrían estar comprometidos, y solicitó autorización para medidas excepcionales de investigación. Mientras se ponía en marcha este operativo, Elena Vidal seguía escondida en la sierra madrileña. Las noches eran especialmente difíciles para ella, atormentada por pesadillas en las que revivía una y otra vez los últimos momentos del vuelo 5691. En esos sueños recurrentes veía a Mendoza luchando desesperadamente con los controles mientras le decía algo que no podía entender. Una mañana, tras una de esas noches agitadas, Vidal despertó con una revelación. «Las grabaciones de la cabina», exclamó sobresaltada. En su estado de shock tras el accidente, había olvidado un detalle crucial. Mendoza, desconfiando de los canales oficiales, había instalado su propia grabadora oculta en la cabina, un pequeño dispositivo conectado a su reloj inteligente que transmitía los datos a una nube privada. «Javier me dio acceso a esa cuenta por si alguna vez le ocurría algo», explicó a Herrera cuando éste acudió a su encuentro. «Estaba paranoico en las últimas semanas, pero ahora veo que tenía motivos para estarlo». Con las credenciales proporcionadas por Vidal, accedieron a la grabación del día fatídico. La calidad no era óptima, pero las voces se distinguían claramente. En los momentos previos al despegue, se escuchaba a Mendoza comentando con Vidal sus sospechas. «Si algo ocurre, Elena, todo está documentado en el servidor de Sotomayor», decía la voz del capitán. «Sé que manipularon el sistema hidráulico durante la última revisión. Intenté que retrasaran el vuelo, pero me amenazaron directamente. Dijeron que mi familia sufriría las consecuencias». La grabación continuaba documentando los momentos posteriores a la explosión. Se escuchaba a Mendoza luchando heroicamente por estabilizar la aeronave mientras Vidal comunicaba la emergencia. «¡Sabotaje! Diles que fue sabotaje», fueron las últimas palabras audibles del capitán antes de que la grabación se cortara. Esta evidencia era demoledora. Herrera la transmitió inmediatamente al fiscal Sáenz, quien ordenó detenciones simultáneas de los principales implicados. Carlos Duarte de Escudo Protección, 3 directivos de Aerocomponents S.L., el supervisor de mantenimiento que había presionado a David Alcázar y 2 altos cargos del Ministerio de Fomento. Sin embargo, el ministro Guzmán había sido alertado y logró abandonar el país horas antes de que se emitiera la orden de detención contra él. Se rumoreaba que había huido a Dubái, un país sin tratado de extradición con España. Las detenciones provocaron un terremoto mediático. Todos los periódicos, radios y televisiones abrieron sus informativos con la noticia de la conspiración del vuelo 5691.
El escándalo sacudió los cimientos del gobierno, que se vio forzado a convocar elecciones anticipadas ante la presión pública. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Los detenidos contrataron a los mejores abogados del país y comenzaron una estrategia de defensa basada en negar cualquier vinculación con el sabotaje, admitiendo como mucho las irregularidades en las certificaciones, pero presentándolas como errores administrativos sin consecuencias reales para la seguridad. Mientras tanto, las familias de las víctimas, que hasta entonces habían recibido explicaciones vagas sobre las causas del accidente, reaccionaron con indignación al conocer la verdad. Se constituyeron como acusación particular en el caso y exigieron responsabilidades no solo penales, sino también civiles, tanto a las empresas implicadas como al Estado español por su negligencia en la supervisión. Rosa Moreno, que había perdido a su marido y a sus 2 hijos en el accidente, se convirtió en la portavoz no oficial de las familias. No descansaremos hasta que todos los responsables paguen por lo que hicieron, declaraba con firmeza ante las cámaras. No solo destruyeron el avión, destruyeron nuestras vidas. La investigación se amplió a otros aviones de la flota de Iberia que habían recibido componentes de Aero Components SL. Se encontraron deficiencias similares en al menos 7 aeronaves, que fueron inmediatamente retiradas del servicio para su revisión completa. El coste económico para la aerolínea fue enorme, pero el daño reputacional resultó incalculable. El caso también provocó una revisión de los protocolos de seguridad en toda la industria aeronáutica europea. La Agencia Europea de Seguridad Aérea, EASA, anunció auditorías extraordinarias a todas las empresas proveedoras de componentes críticos y estableció nuevos mecanismos para que los profesionales del sector pudieran denunciar irregularidades sin temor a represalias. Santiago Herrera, lejos de recibir reconocimiento por su labor, fue apartado discretamente de la investigación oficial. La TIAC alegó reorganización interna para justificar su traslado a un departamento menor, donde se le asignaron tareas administrativas. Era el precio por haber desafiado al sistema. Elena Vidal, por su parte, nunca volvió a volar profesionalmente. El trauma físico y psicológico era demasiado profundo. Sin embargo, encontró un nuevo propósito en su vida. Creó una fundación dedicada a mejorar la seguridad aérea y a apoyar a supervivientes de accidentes. La Fundación Mendoza, nombrada en honor a su capitán, se convirtió en un referente internacional en la defensa de la transparencia en la industria aeronáutica. Luis Martínez ganó el premio Pulitzer por su investigación, pero también recibió amenazas que le obligaron a vivir con medidas de seguridad durante años. Valió la pena, declaraba en entrevistas. El periodismo existe precisamente para esto, para destapar la verdad por incómoda que sea. El juicio por el caso del vuelo 5691 comenzó casi 2 años después del accidente, en un ambiente de expectación sin precedentes. La sala del Tribunal Supremo en Madrid se había acondicionado especialmente para acoger un proceso de tal magnitud, con espacio para las numerosas partes implicadas, los 18 acusados, sus equipos legales, la fiscalía, las acusaciones particulares representando a las familias de las víctimas y una zona reservada para la prensa nacional e internacional. El fiscal Miguel Sáenz abrió el proceso con un alegato contundente. Lo que vamos a juzgar aquí no es simplemente un accidente trágico, sino uno de los actos más viles de nuestra historia reciente. El sabotaje deliberado de una aeronave comercial para encubrir un entramado de corrupción causando la muerte de 259 personas inocentes, un acto que constituye, sin lugar a dudas, terrorismo de Estado. Las primeras sesiones
se centraron en establecer la cadena de responsabilidades en la certificación fraudulenta de piezas defectuosas. Antiguos empleados de Aerocomponents S.L. describieron con detalle cómo funcionaba el sistema. Los componentes se fabricaban con materiales de menor calidad que los especificados. Se falsificaban las pruebas de resistencia y durabilidad, y se sobornaba a inspectores para que miraran hacia otro lado. Julián Vega, exdirector de calidad de la empresa, ofreció un testimonio especialmente revelador. Teníamos 2 líneas de producción paralelas. Una para clientes privados exigentes, donde se cumplían todos los estándares, y otra para contratos públicos donde sabíamos que podíamos saltar los controles gracias a nuestras conexiones. La diferencia en costes de producción era de aproximadamente un 40%, que se traducía directamente en beneficios. El momento más impactante llegó cuando se presentaron como prueba las grabaciones recuperadas del dispositivo oculto del capitán Mendoza. El silencio sepulcral que se hizo en la sala mientras se escuchaban sus últimas palabras. «Sabotaje. Diles que fue sabotaje». Conmovió incluso a los periodistas más curtidos. Rosa Moreno, la portavoz de las familias, no pudo contener las lágrimas. A su lado, Elena Vidal, que testificaría al día siguiente, apretaba los puños con fuerza, reviviendo aquellos momentos terribles. El testimonio de Vidal fue uno de los momentos clave del juicio. Durante más de 5 horas, la copiloto narró con precisión clínica la progresiva preocupación de Mendoza en los meses previos al accidente, las evidencias que había ido recopilando sobre las piezas defectuosas, las amenazas veladas que recibió cuando intentó alertar a sus superiores, y finalmente, los dramáticos momentos durante el vuelo fatal. El capitán Mendoza era consciente de que volábamos en un avión potencialmente inseguro, declaró. Pero también sabía que si se negaba a pilotarlo, simplemente pondrían a otro piloto en su lugar. Decidió volar para documentar las deficiencias y proteger a los pasajeros lo mejor posible si algo ocurría. Murió intentando salvar el avión hasta el último segundo. Cuando el abogado defensor de Carlos Duarte, el exmilitar de Escudo Protección, identificado en las cámaras de seguridad, intentó desacreditar su testimonio, sugiriendo que el estrés postraumático podría haber afectado sus recuerdos, Vidal respondió con una calma glacial. Hay cosas que el trauma no te deja olvidar, por mucho que lo intentes. Cada noche revivo esos momentos. Cada detalle está grabado en mi mente como con fuego. El testimonio técnico de Santiago Herrera fue igualmente demoledor. Presentó un análisis exhaustivo de los restos recuperados del avión, mostrando cómo el patrón de la explosión era incompatible con un fallo mecánico y solo podía explicarse por la detonación controlada de un dispositivo explosivo colocado estratégicamente para dañar el sistema hidráulico y provocar una despresurización catastrófica. El explosivo utilizado, HMX de grado militar, es prácticamente indetectable en los controles de seguridad aeroportuarios convencionales, explicó Herrera. Solo alguien con acceso privilegiado a la aeronave durante su mantenimiento podría haberlo colocado con la precisión necesaria para causar exactamente el tipo de daños que observamos. La defensa intentó desmontar estas acusaciones presentando expertos que proponían teorías alternativas, desde un impacto con un objeto no identificado hasta una explosión accidental en la bodega de carga debido a mercancías peligrosas no declaradas. Sin embargo, estas teorías se desmoronaron durante los contrainterrogatorios cuando no pudieron explicar la presencia de residuos del explosivo ni los testimonios de los técnicos de mantenimiento. El punto de inflexión llegó cuando Isabel Dávila,
la exsecretaria del ministro Guzmán subió al estrado. Su testimonio vinculaba directamente al gobierno con el encubrimiento posterior al accidente. Presentó correos electrónicos, memorandos internos y grabaciones que demostraban cómo altos funcionarios habían orquestado una campaña para desviar la atención, manipular la investigación oficial y presionar a medios de comunicación. El ministro Guzmán me ordenó personalmente destruir toda la documentación relacionada con las quejas del capitán Mendoza, declaró Dávila. Cuando le pregunté si era consciente de que eso podría poner en riesgo vidas humanas, me respondió: en esta industria siempre hay que hacer cálculos de riesgo. A veces las cifras no salen como uno quisiera. La declaración provocó exclamaciones de indignación entre el público. El presidente del tribunal tuvo que pedir orden varias veces. Para muchos, esta fría valoración de vidas humanas como meras cifras simbolizaba perfectamente la deshumanización del sistema que había permitido la tragedia. A medida que el juicio avanzaba, algunos acusados comenzaron a quebrar su frente común. David Morán, uno de los directivos de Aerocomponents, ofreció confesar a cambio de una reducción de pena. Su testimonio resultó devastador para sus antiguos colegas, detallando reuniones secretas donde se planearon tanto los fraudes en las certificaciones como las medidas para silenciar a quienes intentaban denunciarlos. Cuando supimos que Mendoza había recopilado pruebas y planeaba filtrarlas, hubo pánico, confesó Morán. En una reunión en un chalet de la Sierra de Madrid, a la que asistieron representantes del ministerio, se discutieron varias opciones. Alguien sugirió un problema técnico controlado que desacreditara a Mendoza presentándolo como un piloto incompetente. Otro propuso un accidente que no dejara supervivientes ni pruebas. Nadie objetó explícitamente esta última opción. La presión mediática durante el juicio fue inmensa. Día tras día, los periódicos y noticieros abrían con las últimas revelaciones. La opinión pública estaba conmocionada, no solo por la magnitud del crimen, sino por la frialdad con que se había ejecutado. Las encuestas mostraban niveles de confianza en las instituciones en mínimos históricos. Mientras tanto, en Dubái, el exministro Guzmán seguía los acontecimientos desde la distancia. Había comprado una lujosa villa en Palm Jumeirah y vivía rodeado de lujos gracias a los fondos que había logrado transferir antes de huir. España había solicitado formalmente su extradición, pero el proceso se preveía largo y complicado. Lo que Guzmán ignoraba era que estaba siendo vigilado. Un equipo conjunto del CNI español y la Interpol monitorizaba sus movimientos, esperando el momento adecuado para actuar. La operación, bautizada como Justicia Demorada, era una de las más delicadas emprendidas por los servicios de inteligencia españoles en años. De vuelta en Madrid, el juicio entraba en su fase final. Los alegatos de conclusión de la Fiscalía resumieron meses de testimonios y pruebas en un relato coherente y devastador. Una conspiración que abarcaba desde el fraude en la fabricación de componentes hasta el sabotaje del avión y el posterior encubrimiento gubernamental. Lo que tienen ante ustedes, señorías, concluyó el fiscal Sáenz, no es solo un caso de homicidio múltiple. Es un caso que revela la corrosión moral que puede afectar a nuestras instituciones cuando el beneficio económico y el poder político se anteponen al valor de la vida humana. Su sentencia no solo hará justicia a las víctimas, sino que enviará un mensaje esencial sobre qué tipo de sociedad queremos ser. Las defensas, por su parte, hicieron lo posible por minimizar la responsabilidad individual de sus clientes, argumentando que habían actuado bajo presión, que no conocían el alcance completo de la conspiración o que simplemente seguían órdenes.
Estas estrategias, sin embargo, se estrellaron contra la solidez de las pruebas y la coherencia de los testimonios. Tras 2 semanas de deliberación, el tribunal emitió su sentencia. Carlos Duarte y su cómplice, los ejecutores materiales del sabotaje, fueron condenados a 259 cadenas perpetuas revisables, una por cada víctima. Los directivos de Aerocomponents recibieron penas de entre 15 y 25 años por homicidio, por imprudencia grave y asociación ilícita. Los funcionarios implicados en el encubrimiento fueron condenados a penas de entre 8 y 12 años por obstrucción a la justicia y prevaricación. La sentencia incluía también compensaciones económicas millonarias para las familias de las víctimas, que deberían ser satisfechas tanto por las empresas implicadas como por el Estado español, declarado responsable civil subsidiario por fallos en su deber de supervisión. Rosa Moreno, rodeada de otras familias, compareció ante los medios tras conocer el fallo. Ninguna sentencia devolverá a nuestros seres queridos. Pero hoy, al menos, podemos decir que la verdad ha salido a la luz y que la justicia ha hecho su trabajo. Ahora nos toca a nosotros seguir adelante, honrando la memoria de quienes perdimos con una lucha constante por un sistema más transparente y humano. El caso del vuelo 5691 transformó profundamente la sociedad española. Provocó una reforma integral de los sistemas de control y certificación en el sector aeronáutico, la creación de nuevos mecanismos de protección para denunciantes internos y un debate nacional sobre la ética en las relaciones entre poder político y económico. Para Elena Vidal, la sentencia supuso un cierto alivio, pero no un cierre completo. La justicia ha hecho su trabajo, pero yo aún tengo el mío, declaró mientras inauguraba la nueva sede de la Fundación Mendoza. Cada vez que un avión despega con seguridad, cada vez que un profesional se atreve a denunciar una irregularidad sin miedo a represalias, estamos honrando la memoria de Javier y de todos los que perdieron la vida en aquel vuelo. Luis Martínez, el periodista que había contribuido decisivamente a destapar el caso, publicó un libro titulado Conspiración en el aire, la verdad sobre el vuelo 5691, que se convirtió rápidamente en un bestseller internacional y fue adaptado posteriormente como serie documental por Netflix. Santiago Herrera, aunque apartado oficialmente de la CIA-IAC, encontró un nuevo propósito como asesor técnico de la Fundación Mendoza y como profesor invitado en universidades donde compartía su experiencia para formar a nuevas generaciones de investigadores comprometidos con la verdad por encima de presiones políticas o económicas. La operación Justicia Demorada culminó finalmente un año después de la sentencia, en una compleja operación conjunta entre autoridades españolas y de Emiratos Árabes Unidos. El exministro Guzmán fue detenido durante un viaje a Abu Dhabi y extraditado a España, donde debería enfrentar un juicio por su papel en la conspiración. Su detención y traslado a la prisión de Soto del Real fue transmitida en directo por todas las cadenas de televisión. Para muchos españoles, aquellas imágenes del poderoso exministro esposado representaban el final de una era de impunidad. Pero mientras una historia de corrupción y tragedia llegaba a su desenlace, otra amenazaba con repetirse en otra parte del mundo. En un hangar del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, un técnico de mantenimiento observaba con preocupación unas piezas recién llegadas. Llevaban el sello de aprobación oficial, pero algo en ellas no le parecía correcto. Tomó su teléfono y dudó unos segundos antes de hacer una llamada. Había oído hablar de la Fundación Mendoza y de su línea segura para denunciantes. Quizás ellos podrían ayudarle.
En el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México, Jorge Ramírez colgó el teléfono tras hablar con la Fundación Mendoza. La conversación le había dejado una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, había encontrado a alguien dispuesto a escuchar sus preocupaciones. Por otro, acababa de cruzar una línea que podría cambiar su vida para siempre. Ramírez llevaba 15 años como técnico de mantenimiento en Aeroméxico. Conocía cada tornillo, cada soldadura, cada protocolo de seguridad como la palma de su mano. Cuando las nuevas piezas del sistema hidráulico llegaron con certificaciones aparentemente impecables de la empresa española Aerotech Ibérica, una compañía surgida de las cenizas de Aerocomponents S.L. bajo nueva dirección, algo en ellas le pareció sospechosamente familiar. «He visto este patrón de irregularidades antes», explicó a Elena Vidal durante su llamada. La aleación no corresponde a las especificaciones, aunque la documentación dice lo contrario. Y lo más preocupante, llevan el mismo código de serie que las piezas implicadas en el accidente del vuelo 5691. Elena Vidal, que había desarrollado un ojo experto para detectar señales de alarma, le pidió que fotografiara discretamente las piezas y la documentación. «No hagas nada que te ponga en riesgo», le advirtió. «Pero si puedes reunir evidencias sin levantar sospechas, podríamos estar ante un intento de revivir el antiguo esquema fraudulento con una nueva fachada». Mientras tanto, en Madrid, Santiago Herrera recibía la llamada de Vidal con los detalles del caso mexicano. Ambos habían mantenido una estrecha colaboración desde la creación de la Fundación Mendoza, desarrollando una red internacional de profesionales de la aviación comprometidos con la seguridad. «Podría ser una falsa alarma», comentó Herrera, siempre cauto. «Pero después de lo que vivimos, no podemos permitirnos ignorar ninguna señal. Déjame hacer algunas comprobaciones sobre esta empresa Aerotech Ibérica». Lo que Herrera descubrió en las siguientes 48 horas resultó profundamente inquietante. Aerotech Ibérica se había constituido legalmente 2 años después del escándalo del vuelo 5691. Presentándose como una empresa comprometida con los más altos estándares de calidad y transparencia. Su consejo de administración estaba formado por ejecutivos sin aparentes conexiones con Aerocomponents. Sin embargo, un análisis más profundo reveló que la mayoría del capital provenía de un fondo de inversión con sede en Luxemburgo, el mismo país donde había operado Monarch Holdings. «Es el mismo modus operandi», confirmó Herrera a Vidal. «Han cambiado los nombres, las caras visibles, pero el dinero viene de las mismas fuentes. Están intentando reconstruir la red con lecciones aprendidas para no cometer los mismos errores». La situación requería actuar con extrema prudencia. A diferencia del caso español, donde contaban con pruebas sólidas y testimonios directos, aquí solo tenían sospechas y similitudes inquietantes. Una acusación prematura podría ser desestimada como paranoia y alertaría a los implicados. Elena Vidal decidió viajar personalmente a México. Oficialmente iba como representante de la Fundación Mendoza para dar una conferencia sobre seguridad aeronáutica. Extraoficialmente, planeaba reunirse con Jorge Ramírez y examinar las piezas sospechosas con sus propios ojos. El reencuentro con un avión no fue fácil para ella. Desde el accidente, había evitado volar siempre que era posible, prefiriendo trenes o barcos para sus desplazamientos, pero esta vez la urgencia superaba su trauma personal. Durante las 12 horas de vuelo transatlántico, repasó mentalmente todo lo que sabía sobre el caso, intentando mantener a raya los recuerdos de aquellos terribles 7 minutos de caída sobre el Atlántico. En Ciudad de México, Vidal se hospedó en un discreto hotel del centro histórico y contactó con Ramírez, siguiendo protocolos de seguridad establecidos por la Fundación.
El técnico acudió nervioso a la cita en una tranquila cafetería de Coyoacán. «He estado investigando por mi cuenta», le contó mientras le entregaba discretamente una memoria USB. «No solo son las piezas del sistema hidráulico, también han suministrado componentes para el sistema eléctrico y de presurización con las mismas irregularidades. Y lo más alarmante, descubrí que han sobornado a nuestro jefe de mantenimiento para que acepte todo sin cuestionar». Las fotografías y documentos que Ramírez había reunido eran más completos de lo que Vidal esperaba. Incluían primeros planos de las piezas que mostraban claramente defectos de fabricación, copias de certificaciones con sellos sospechosamente idénticos, a pesar de corresponder a fechas diferentes, y grabaciones de audio de conversaciones comprometedoras. «¿Cómo conseguiste esto último?», preguntó Vidal, impresionada. «Después del caso español, muchos de nosotros, en la industria, aprendimos la lección», explicó Ramírez. «Algunos instalamos nuestras propias medidas de seguridad. Mi supervisor no sabe que la pluma que siempre dejo sobre su escritorio contiene una grabadora activada por voz». Vidal revisó las grabaciones esa misma noche en su habitación de hotel. En ellas se escuchaba claramente a Roberto Méndez, jefe de mantenimiento de Aeroméxico, discutiendo con un hombre de acento español sobre cómo evitar los errores del pasado y garantizar que esta vez no habrá cabos sueltos. La referencia al caso español era implícita pero inequívoca. Estaban conscientes de la historia del vuelo 5091 y determinados a no repetir los mismos errores. No los errores de usar piezas defectuosas, sino los errores que llevaron a su descubrimiento. Vidal contactó inmediatamente con Herrera en Madrid y con Luis Martínez, el periodista que había sido clave en destapar el caso original. Les transmitió sus hallazgos y les pidió consejos sobre cómo proceder. «Necesitamos involucrar a las autoridades mexicanas», opinó Herrera. «Pero tenemos que ser estratégicos. Si acudimos directamente a la Dirección General de Aeronáutica Civil, corremos el riesgo de que la denuncia sea bloqueada por la misma red de corrupción que permite estas prácticas». Martínez sugirió un enfoque alternativo. «Tengo contactos en El Universal, uno de los periódicos más respetados de México. Podríamos trabajar con ellos para preparar una investigación conjunta. La presión mediática podría forzar una investigación oficial que sería difícil de obstruir». Mientras discutían estrategias, Ramírez seguía vigilando la situación en el aeropuerto. Lo que descubrió al día siguiente aceleró dramáticamente los acontecimientos. Las piezas defectuosas ya habían sido instaladas en 3 Boeing 787 de la flota de Aeroméxico, y uno de ellos estaba programado para un vuelo internacional a Madrid en menos de 48 horas. «No podemos esperar», decidió Vidal tras recibir la noticia. «Estamos hablando de vidas en riesgo inmediato». Con la autorización de la Fundación Mendoza, Vidal contactó directamente con Interpol a través de un canal especial establecido después del caso del vuelo 5091 para denuncias urgentes relacionadas con seguridad aeronáutica. Paralelamente, Martínez movilizó a sus contactos periodísticos tanto en México como en España. La respuesta fue más rápida de lo esperado. La Unidad de Crimen Organizado Transnacional de Interpol, que ya tenía en su radar a varios individuos vinculados al antiguo caso, activó un protocolo de emergencia. En coordinación con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de México, organizaron una operación conjunta. A las 4:30 de la madrugada, agentes federales mexicanos, respaldados por observadores internacionales, entraron simultáneamente en las oficinas de Aeroméxico, en el aeropuerto y en la sede local de Aerotech Ibérica. Los 3 Boeing, equipados con las piezas sospechosas, fueron inmovilizados inmediatamente para su inspección.
Roberto Méndez, el jefe de mantenimiento, fue detenido cuando intentaba acceder a su oficina, probablemente alertado por la operación en curso. En su maletín se encontraron $50,000 en efectivo y un pasaporte falso, claros indicios de que planeaba huir. La noticia estalló en los medios mexicanos y españoles esa misma mañana. Los titulares hablaban de intento de repetir la tragedia del vuelo 5691 y desmantelada red internacional de fraude aeronáutico. Las acciones de Aeroméxico se desplomaron en la Bolsa Mexicana de Valores ante el temor de implicaciones legales y reputacionales. La aerolínea reaccionó con contundencia, declarándose víctima de un fraude y anunciando una auditoría completa de todos sus proveedores. El gobierno mexicano, consciente de la gravedad del caso y su potencial impacto en la imagen internacional del país, prometió total transparencia y colaboración con las autoridades internacionales. En España, la noticia provocó una oleada de indignación y reabrió heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. Las familias de las víctimas del vuelo 5691, lideradas por Rosa Moreno, convocaron una concentración frente al Ministerio de Transportes, exigiendo investigar cómo era posible que una empresa vinculada al caso hubiera podido seguir operando bajo otro nombre. La Fiscalía Anticorrupción Española anunció la reapertura de líneas de investigación relacionadas con el caso original, para determinar si algunos implicados que habían recibido sentencias menores o habían quedado fuera del proceso judicial podrían estar detrás de este nuevo intento. Para Elena Vidal, la operación en México representaba una validación amarga pero necesaria del trabajo de la Fundación Mendoza. Esto demuestra que las redes de corrupción son resistentes y adaptativas, declaró en una improvisada rueda de prensa en Ciudad de México. Pero también demuestra que la vigilancia colectiva funciona. Esta vez hemos podido actuar antes de que ocurriera una tragedia, gracias al coraje de profesionales como Jorge Ramírez. Ramírez, inicialmente temeroso de las consecuencias profesionales de su denuncia, recibió un apoyo inesperado. Cientos de técnicos de mantenimiento de aerolíneas de todo el mundo publicaron una carta abierta expresando su solidaridad y aplaudiendo su integridad. Aeroméxico, en un intento de limpiar su imagen, le ofreció un ascenso y responsabilidades adicionales en la implementación de nuevos protocolos de seguridad. Los análisis técnicos confirmaron los peores temores. Las piezas instaladas en los Boeing 787 presentaban defectos críticos que, bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, podrían haber provocado fallos catastróficos similares a los del vuelo 5691. La diferencia era que esta vez las piezas habían sido diseñadas para fallar de manera que pareciera un error de mantenimiento o una fatiga normal del material, haciendo más difícil detectar el sabotaje deliberado. Santiago Herrera, que viajó a México para participar en el análisis técnico como consultor de la Fundación Mendoza, encontró evidencias de una sofisticación inquietante. Han aprendido de sus errores. Esta vez utilizaron técnicas más sutiles para comprometer la integridad estructural sin dejar rastros evidentes. Sin la alerta de Ramírez, probablemente habríamos estado ante otra tragedia que se habría atribuido a causas accidentales. La investigación se extendió rápidamente a otros países, donde Aerotech Ibérica había suministrado componentes. Se descubrieron piezas similares en aerolíneas de Argentina, Chile, Colombia y Brasil. En cada caso, se habían utilizado sobornos y documentación falsificada para eludir los controles de calidad. El caso adquirió dimensiones geopolíticas cuando se descubrió que parte del financiamiento de la operación provenía de cuentas bancarias vinculadas a oligarcas rusos sancionados internacionalmente.
La teoría que comenzó a tomar forma era perturbadora. Podría tratarse no solo de un fraude económico, sino de un intento deliberado de socavar la confianza en la aviación occidental y desestabilizar el sector aeronáutico de países clave. Esta dimensión atrajo la atención de agencias de inteligencia de varios países. La CIA, el MI6 británico y los servicios de inteligencia de la Unión Europea comenzaron a colaborar con la investigación, aportando información sobre conexiones financieras y comunicaciones interceptadas que apuntaban a una conspiración más amplia. Luis Martínez, siempre atento a las implicaciones más profundas, publicó un extenso análisis titulado Guerra híbrida en los cielos, donde argumentaba que los sabotajes aeronáuticos podrían estar convirtiéndose en una nueva forma de conflicto asimétrico, utilizando el miedo y la desconfianza como armas estratégicas. Para las familias de las víctimas del vuelo 5691, estos nuevos descubrimientos reabrieron heridas dolorosas, pero también ofrecieron una perspectiva más completa sobre la tragedia que habían sufrido. Ahora entendemos que lo que le pasó a nuestros seres queridos podría ser parte de algo más grande y más siniestro, reflexionó Rosa Moreno en una entrevista. Eso no disminuye nuestro dolor, pero nos da una razón más para seguir luchando por la verdad y la justicia. La Fundación Mendoza experimentó un crecimiento exponencial en los meses siguientes. Aerolíneas y autoridades de aviación de todo el mundo comenzaron a colaborar más estrechamente con la organización, reconociendo su papel crucial en la detección temprana de amenazas a la seguridad aérea. Se establecieron protocolos internacionales para facilitar la denuncia anónima de irregularidades y garantizar la protección de los denunciantes. Elena Vidal, convertida en un símbolo global de resistencia e integridad, fue invitada a dar conferencias en las principales escuelas de aviación y a participar en comités internacionales de seguridad aeronáutica. Su experiencia como superviviente y su determinación para prevenir nuevas tragedias la transformaron en una voz respetada en la industria. Del dolor puede nacer el propósito, reflexionaba a menudo en sus presentaciones, y del propósito, el cambio. Lo que vivimos en el vuelo 5691 fue un infierno que nadie debería experimentar jamás. Pero de esas cenizas ha surgido un compromiso colectivo con la verdad y la seguridad que está salvando vidas. Santiago Herrera, por su parte, desarrolló junto con un equipo internacional nuevos sistemas de verificación de componentes críticos utilizando tecnología blockchain para garantizar la trazabilidad completa desde la fabricación hasta la instalación, haciendo virtualmente imposible la falsificación de certificaciones. El caso México-España, como se conoció en los medios, catalizó una revolución en la supervisión y regulación de la industria aeronáutica global. La Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, estableció un grupo especial para revisar y fortalecer los estándares internacionales, con participación activa de profesionales que habían estado involucrados en destapar ambos casos. Jorge Ramírez, el técnico mexicano cuya llamada había iniciado todo, fue reconocido con el primer Premio Javier Mendoza a la Integridad en la Aviación, establecido por la Fundación para honrar a quienes arriesgan su carrera y su seguridad personal en defensa de la seguridad aérea. No me considero un héroe, declaró Ramírez al recibir el premio en una emotiva ceremonia en Madrid. Solo hice lo que cualquiera con conciencia habría hecho. Lo que me dio el valor fue conocer la historia del vuelo 5691 y saber que existía una red de apoyo para quienes decidimos hablar. 5 años después del caso México-España, el mundo de la aviación había cambiado profundamente. Los protocolos de seguridad implementados tras aquel episodio se habían convertido en estándar global, y la Fundación Mendoza,
operaba ahora como un organismo consultivo reconocido por la OASI y las principales autoridades aeronáuticas internacionales. Era una tarde lluviosa de noviembre en Madrid, cuando Elena Vidal recibió una llamada inesperada. Al otro lado de la línea, una voz familiar que no escuchaba desde hacía años, Manuel Sotomayor. «¿Cómo es posible?», balbuceó Vidal, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Tú estabas en el vuelo 50-191. Te dieron por muerto. Es una larga historia», respondió Sotomayor con voz cansada. «Y creo que ya es hora de contarla. ¿Podemos vernos? Es importante». Aquella noche, en un discreto restaurante del barrio de Salamanca, Elena Vidal se encontró frente a un hombre envejecido prematuramente, con cicatrices visibles en el rostro y manos que no dejaban de temblar ligeramente. Manuel Sotomayor había cambiado, pero sus ojos inteligentes y penetrantes seguían siendo los mismos que Vidal recordaba haber visto brevemente en la puerta del avión aquel fatídico día. «He seguido tu trabajo con la Fundación», comenzó Sotomayor. «Lo que has logrado es extraordinario. Pero hay piezas del puzzle que aún faltan, Elena, verdades que nunca salieron a la luz y que podrían ser relevantes ahora». A lo largo de las siguientes horas, Sotomayor reveló una historia que parecía sacada de una novela de espionaje. Él no era un simple consultor de seguridad, como se había hecho creer durante la investigación. Era un agente del Centro Nacional de Inteligencia Español que llevaba años infiltrado en una red internacional de sabotaje industrial. «El capitán Mendoza no me conocía realmente», explicó. «Él creía que yo era un aliado que podría ayudarle a filtrar su informe sobre las piezas defectuosas. Y lo era, pero mi misión iba más allá. Llevábamos años tras la pista de una operación de desestabilización mucho más amplia». Según Sotomayor, el caso de Aerocomponents S.L. era solo una pieza de un complejo entramado. La falsificación de componentes aeronáuticos formaba parte de una estrategia más amplia que incluía ciberataques a sistemas de control aéreo, manipulación de datos de navegación y campañas de desinformación diseñadas para socavar la confianza en la aviación comercial occidental. «Lo que viste en México era la punta del iceberg», continuó. «Detrás hay intereses geopolíticos que buscan alterar el equilibrio de poder global, debilitando sectores estratégicos sin recurrir a confrontaciones militares directas. Es lo que llamamos guerra híbrida, un conflicto que se libra en las sombras, utilizando herramientas económicas, tecnológicas y psicológicas». Vidal escuchaba atónita. «¿Pero cómo sobreviviste al accidente? Te busqué entre los supervivientes. Tu nombre estaba en la lista de fallecidos». Sotomayor bajó la mirada. «Nunca estuve en el avión, Elena. Mi billete se reservó, mi nombre apareció en la lista de pasajeros, incluso se registró mi embarque, pero recibí órdenes de última hora para no subir. La inteligencia había captado indicios de un posible sabotaje y mis superiores decidieron sacarme, pero ya era demasiado tarde para alertar sin comprometer operaciones más amplias». «¿Demasiado tarde?». La voz de Vidal tembló de indignación. «¿Estás diciendo que sabían que el avión podía ser saboteado y permitieron que despegara con 287 personas inocentes a bordo?». «La decisión no fue mía», respondió Sotomayor con evidente culpabilidad en su rostro. «He vivido con ese peso cada día desde entonces. Cuando supe lo que habían hecho, deserté. Me llevé toda la información que tenía y desaparecí. He estado escondido, colaborando anónimamente con agencias internacionales, intentando desmantelar la red desde las sombras». «¿Por qué apareces ahora?», preguntó Vidal, luchando por asimilar estas revelaciones. «Porque han vuelto», respondió Sotomayor con gravedad. «Y esta vez tienen un plan más ambicioso.
Han desarrollado un malware capaz de infiltrarse en los sistemas de gestión de tráfico aéreo. Podría provocar colisiones, rutas erróneas, comunicaciones falsas entre torres de control y aeronaves. Estaríamos hablando de un potencial desastre a escala global. Sotomayor le entregó una unidad de memoria encriptada. Aquí está todo lo que he recopilado. Nombres, conexiones financieras, evidencia técnica del malware. Necesito que la Fundación Mendoza utilice su credibilidad y sus conexiones para hacer llegar esto a las personas adecuadas. Vidal tomó la memoria con manos temblorosas. ¿Por qué yo? ¿Por qué la Fundación? Existen canales oficiales, agencias con recursos mucho mayores que los nuestros. Porque ya no sé en quién confiar dentro del sistema, confesó Sotomayor. La infiltración ha llegado a niveles que ni siquiera imaginábamos. Pero confío en ti, Elena. Te he visto convertir una tragedia personal en una fuerza para el bien. La Fundación Mendoza es respetada internacionalmente y lo más importante es independiente. No responde ante gobiernos ni corporaciones. Esa misma noche, Elena Vidal convocó una reunión de emergencia con los miembros clave de la Fundación. Santiago Herrera, Luis Martínez, Rosa Moreno y Jorge Ramírez, que se había trasladado a España para unirse al equipo tras el caso mexicano. Les transmitió la información proporcionada por Sotomayor, consciente de que estaban entrando en un territorio mucho más peligroso que cualquier investigación anterior. Esto ya no se trataba solo de piezas defectuosas o certificaciones falsificadas. Estaban ante una amenaza cibernética que podría afectar a la totalidad del espacio aéreo global. Si lo que dice Sotomayor es cierto, tenemos que actuar con extrema cautela, advirtió Herrera tras analizar parte de la información técnica. Este malware está diseñado específicamente para los sistemas FANS, Future Air Navigation System, que conectan las aeronaves modernas con los sistemas de control de tráfico aéreo. Podría alterarse cualquier parámetro: altitud, velocidad, identificación de aeronaves. Es una pesadilla técnica. ¿Podemos verificar esta información?, preguntó Rosa Moreno, siempre pragmática. Tengo contactos en la Agencia Europea de Seguridad Aérea, respondió Herrera. Podríamos compartir los aspectos técnicos del malware sin revelar la fuente. Si confirman la viabilidad de la amenaza, tendremos una base más sólida para proceder. Luis Martínez, que había desarrollado una extensa red de contactos internacionales desde sus reportajes sobre el vuelo 5691, ofreció otra perspectiva. Propongo un enfoque en dos frentes. Mientras Santiago verifica la amenaza técnica, yo puedo investigar los nombres y conexiones financieras que Sotomayor ha proporcionado. Tengo fuentes en paraísos fiscales que podrían ayudarnos a seguir el rastro del dinero. El plan se puso en marcha inmediatamente. Durante las siguientes semanas, la Fundación Mendoza operó como nunca antes lo había hecho, más cerca de una agencia de inteligencia que de una organización civil. Herrera trabajó discretamente con expertos en ciberseguridad de la AESA y confirmó la alarmante viabilidad del malware descrito por Sotomayor. Era una pieza de código extremadamente sofisticada, capaz de infiltrarse en sistemas supuestamente seguros y permanecer dormida hasta recibir una señal de activación remota. Paralelamente, las investigaciones de Martínez revelaron una compleja red de financiación que conectaba empresas fantasma en Chipre, Singapur y las Islas Caimán con fondos provenientes de actores estatales hostiles. El periodista también descubrió que varios ingenieros de software especializados en sistemas de navegación aérea habían desaparecido misteriosamente en los últimos meses, presumiblemente reclutados o coaccionados para desarrollar el malware. Jorge Ramírez, utilizando su extensa red de contactos en el mundo del mantenimiento aeronáutico,
identificó intentos de infiltración física en instalaciones críticas de control aéreo en varios países. Personas con credenciales aparentemente legítimas habían intentado acceder a sistemas informáticos aislados que no podían ser atacados remotamente. Conforme las piezas encajaban, la magnitud de la amenaza se hacía más evidente. No estaban ante un intento aislado de sabotaje, sino frente a una operación coordinada a escala global, con el potencial de paralizar el tráfico aéreo internacional y provocar múltiples catástrofes simultáneas. Elena Vidal mantenía contacto regular con Sotomayor, quien proporcionaba orientación basada en su experiencia en inteligencia. Tienen que entender que esto va más allá de la seguridad aérea, les advirtió en una de sus comunicaciones. Es un ataque híbrido diseñado para generar caos económico y social. Imaginen las consecuencias: aeropuertos cerrados indefinidamente, cadenas de suministro interrumpidas, pánico generalizado, mercados financieros en caída libre. La cuestión crucial era cómo proceder con esta información. Alertar públicamente podría provocar pánico y advertir a los responsables. Limitarse a canales oficiales podría ser ineficaz si, como sugería Sotomayor, existían infiltraciones en organismos reguladores. Tras intensos debates internos, la Fundación decidió adoptar un enfoque sin precedentes, convocar una cumbre extraordinaria y confidencial con líderes clave de la industria aeronáutica, expertos en ciberseguridad y representantes seleccionados de agencias de seguridad de confianza. La reunión se celebró en un remoto complejo de conferencias en los Pirineos, con medidas de seguridad excepcionales. Durante 3 días, los asistentes analizaron la evidencia presentada por la Fundación Mendoza y desarrollaron un plan de acción coordinado. El resultado fue la creación de una fuerza especial internacional, oficialmente denominada Iniciativa para la Ciberseguridad Aeronáutica, pero conocida internamente como Operación Cielo Limpio. Su misión: identificar y neutralizar la amenaza del malware, rastrear a sus creadores y garantizar la integridad de los sistemas de navegación aérea global. La operación se desarrolló en absoluto secreto durante meses. Expertos en ciberseguridad desarrollaron contramedidas para detectar y aislar el malware. Se implementaron protocolos de emergencia en centros de control aéreo de todo el mundo. Se establecieron sistemas redundantes y mecanismos de verificación para detectar cualquier manipulación de datos críticos. Simultáneamente, un equipo de inteligencia financiera congeló cuentas sospechosas y siguió el rastro del dinero hasta identificar a los principales financiadores. Varios individuos clave fueron detenidos discretamente en operaciones coordinadas en distintos países. El punto culminante llegó cuando la Fuerza Especial identificó el centro de operaciones principal, ubicado en un anodino edificio de oficinas en Tallinn, Estonia, que se hacía pasar por una empresa de consultoría informática. En una operación sincronizada, equipos tácticos irrumpieron simultáneamente en esta sede central y en instalaciones secundarias en Bangkok, Ciudad del Cabo y Vancouver. La cantidad de información incautada fue abrumadora. Servidores completos con códigos maliciosos en desarrollo, planes detallados de ataque, listas de objetivos prioritarios, comunicaciones cifradas con operativos en diversos países. Lo más inquietante fue el descubrimiento de que el primer ataque estaba programado para ejecutarse apenas 2 semanas después. La amenaza había sido neutralizada, pero las implicaciones eran profundas. Los documentos incautados confirmaban la participación de actores estatales en lo que constituía esencialmente un acto de guerra no declarada utilizando métodos no convencionales.
En una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se presentaron las evidencias y se discutieron las respuestas diplomáticas y legales apropiadas. El caso estableció un precedente crucial en el emergente campo del derecho internacional sobre ciberataques y guerra híbrida. Para la Fundación Mendoza, la operación representó una evolución trascendental. Lo que había comenzado como una iniciativa para honrar la memoria de las víctimas del vuelo 5691 y mejorar la seguridad aeronáutica convencional, se había transformado en una organización con capacidades únicas para identificar y neutralizar amenazas complejas que cruzaban las fronteras entre seguridad física y cibernética. Elena Vidal, en una reflexión personal compartida con sus colaboradores más cercanos, expresó esta transformación. Cuando sobreviví al vuelo 5691, creí que mi propósito era simplemente evitar que otros sufrieran lo mismo que nosotros. Ahora entiendo que nuestra misión es más amplia, proteger no solo los aviones y sus ocupantes, sino la integridad misma de los cielos como espacio compartido por la humanidad. Manuel Sotomayor, cuya identidad seguía siendo un secreto para todos, excepto el círculo más íntimo de la Fundación, decidió finalmente salir de las sombras. Tras recibir garantías de protección, testificó ante tribunales internacionales sobre lo que sabía de las redes de sabotaje industrial y ciberataques, proporcionando contexto crucial para entender la evolución de estas amenazas. Para las familias de las víctimas del vuelo 5691, encabezadas por Rosa Moreno, la revelación de que su tragedia personal formaba parte de un conflicto más amplio trajo sentimientos encontrados. Por un lado, la rabia al saber que las muertes de sus seres queridos podrían haberse evitado si se hubieran compartido las sospechas de sabotaje. Por otro, un cierto consuelo al comprender que su pérdida había catalizado la creación de sistemas que ahora protegían a millones de personas. Nuestros seres queridos no murieron en vano, declaró Moreno en la ceremonia conmemorativa del 10º aniversario del accidente. Su sacrificio involuntario despertó una vigilancia colectiva que ha salvado incontables vidas. Cada avión que despega y aterriza con seguridad es un tributo a su memoria. Santiago Herrera, el investigador que había arriesgado su carrera por la verdad, se convirtió en una figura respetada internacionalmente. Sus metodologías para identificar manipulaciones en sistemas complejos se enseñaban ahora en academias de aviación y escuelas de ingeniería de todo el mundo. La seguridad no es un estado que se alcanza, sino un proceso continuo de adaptación. Solía enfatizar en sus conferencias. Nuestros adversarios evolucionan y nosotros debemos evolucionar con ellos. Jorge Ramírez, cuya llamada desde México había evitado otra tragedia, dirigía ahora el programa de la Fundación Mendoza para protección de denunciantes en la industria aeronáutica. Bajo su liderazgo, se había desarrollado una red global de profesionales comprometidos con la integridad que actuaban como primera línea de defensa contra irregularidades y amenazas emergentes. Luis Martínez publicó eventualmente la historia completa en un libro titulado Cielos vulnerables, la guerra invisible por el control del espacio aéreo. La obra, rigurosamente documentada pero accesible para el público general, se convirtió en un referente para entender las nuevas formas de conflicto en un mundo interconectado. Fue adaptada como serie documental por Netflix y HBO, ayudando a crear conciencia pública sobre vulnerabilidades que muchos ignoraban. La Fundación Mendoza continuó expandiendo su misión. Además de su trabajo en seguridad aeronáutica, desarrolló programas para proteger otras infraestructuras críticas contra amenazas híbridas.
Su modelo de colaboración entre profesionales de la industria, expertos técnicos, periodistas de investigación y supervivientes comprometidos con una causa se estudiaba en escuelas de negocios como un ejemplo de organización efectiva para abordar problemas complejos. Elena Vidal, reflexionando sobre el extraordinario viaje desde aquel terrible día en que el vuelo 5091 se precipitó hacia el océano, encontró una paz que durante muchos años le había resultado esquiva. El dolor nunca desaparece completamente, confesó en una entrevista para el 10º aniversario de la Fundación, pero puede transformarse en algo constructivo, en una fuerza que te impulsa a mejorar el mundo. Esa ha sido nuestra historia, convertir una tragedia en un legado de seguridad, transparencia y resiliencia. Y mientras un nuevo Boeing 787 despegaba del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, elevándose seguro hacia el cielo azul, llevaba consigo no solo pasajeros y carga, sino también el invisible pero poderoso legado de quienes habían luchado para que cada vuelo fuera una promesa cumplida de reencuentro, no una despedida final. ¿Te ha gustado esta historia? Si es así, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más relatos apasionantes como este. Cada semana exploramos nuevas historias que te mantendrán al borde de tu asiento. Además, deja tu comentario con tu opinión sobre este misterioso caso del vuelo 5691 y comparte qué otros temas relacionados con la aviación te gustaría que abordáramos en próximas publicaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad que desvela los secretos mejor guardados de los cielos.